Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. Inamovible. Es hora de un cambio de régimen. Los humanos han mantenido las riendas de esta federación durante más de 3 milenios, y es momento de que admitan que ya no son dignos de su posición. Es hora de que los ancianos den paso a las nuevas generaciones. Solicito una votación para reemplazar al actual portavoz. La voz del representante Argobi estaba llena de pasión e indignación justa mientras hablaba. Las aletas de su garganta se desplegaban ocasionalmente, como si quisiera enfatizar sus palabras. El representante humano que ocupaba la posición de gran portavoz estaba sentado en el centro de la enorme cámara circular, rodeado de paredes con cientos y cientos de nichos tallados en ella. En ellos estaban sentados los embajadores de las diversas y variadas especies que conformaban la federación. La silla del portavoz estaba ubicada en el nivel inferior de la cámara, y para comodidad de los presentes, cuando un representante deseaba tomar la palabra, un holograma gigantesco se proyectaba en el aire sobre el portavoz para que los demás pudieran verlo y escucharlo. Asimismo, cuando era el turno del portavoz, se mostraba su imagen, y cuando alguien deseaba intervenir, un anillo alrededor de su nicho se iluminaba. Esta función también se usaba para las votaciones, como la que estaba por ocurrir. Varios nichos se iluminaron, señalando que secundaban la moción del Argobi. Como era de esperarse, estos eran algunos de sus aliados más cercanos. Hay que darle crédito. El portavoz no mostró ni enojo ni preocupación por la votación. Simplemente miró hacia arriba, a través de la imagen proyectada del Argobi, para mirar directamente al rostro del alienígena, con las comisuras de su boca levantadas en una ligera expresión de diversión. De acuerdo, parece que tenemos una votación en nuestras manos. Tomaremos un receso de 10 minutos para darle tiempo a nuestros estimados colegas de organizar sus pensamientos y conversar con otros para decidir cómo votarán. Mientras los demás comenzaban chats privados entre aliados desde sus nichos, el humano simplemente recostó la cabeza contra el respaldo de su silla y cerró los ojos. El Argobi y sus aliados vieron esto y ya estaban celebrando su victoria. El humano ni siquiera estaba intentando asegurar votos y parecía haber renunciado incluso a intentarlo. Sin embargo, la mirada que había recibido del hombre le rondaba en la mente, pero su propio ego y las palabras afirmativas de sus conspiradores ahogaron esa pequeña preocupación. En realidad, el humano estaba tratando de recordar la historia de la Federación y el primer caso en el cual se desafió la autoridad de la humanidad. Obviamente, él no había nacido todavía, pero recordaba en sus estudios como adolescente que la razón esgrimida en ese entonces era que los humanos eran demasiado inmaduros para ocupar una posición así. Oh, cómo habían cambiado los tiempos. Primero eran demasiado jóvenes y ahora eran demasiado viejos. Para ser justos, ya eran una raza bastante antigua, habiendo sido parte de la Federación cuando tenían menos de 100 especies, hace más de 6.000 años. La verdad es que habían estado en algún tipo de control durante la mayor parte de ese tiempo, usando sutilmente su creciente influencia para cambiar y establecer leyes y códigos de seguridad que impidieran que cualquier especie tomara como rehén la principal posición de poder. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Era una frase bien conocida entre los humanos, y aunque querían llevar las riendas y demostrarse dignos de liderar la Federación hacia el futuro, se tomaron el tiempo para asegurarse de que ellos mismos no pudieran aprovecharse del sistema, para asegurarse de que, si llegara el día en que necesitaran ser detenidos, hubiese métodos que las otras razas pudieran usar para hacerlo. Cuando estuvieron seguros de las medidas que habían tomado, como la capacidad de que un solo representante solicitara la destitución del portavoz, finalmente presentaron su candidatura al poder y la aceptaron con humildad cuando se les concedió.
Si por alguna razón la humanidad quedara completamente fuera de la Federación, sería responsabilidad de las otras razas lidiar con eso. Pero al menos, los humanos se aseguraron de que no podrían abusar de la Federación y obligar a las otras especies a seguirles el juego. Sabían mejor que nadie lo peligrosos que podían ser y lo buenos que eran manipulando a otros. Solo los humanos podían contener verdaderamente a los humanos. El portavoz abrió los ojos después de que transcurrieran los 10 minutos, y su holograma llenó el aire sobre él. De acuerdo, la asamblea volverá a la orden del día. Procederemos ahora con la votación. ¿Todos los que están a favor de destituir al gran portavoz de su posición? El nicho del Argobi se iluminó primero, seguido inmediatamente por varias docenas más y... eso fue todo. Olvídense de una mayoría. El número de nichos iluminados podría haberse triplicado y aún no habrían alcanzado ni la mitad. El Argobi se quedó atónito, abriendo y cerrando la boca repetidamente, con las aletas de su cuello pegadas contra él, incapaz de articular una sola palabra. ¿Y ahora los que están en contra? Una ola de luz recorrió la cámara, ascendiendo y serpenteando mientras cientos de nichos se iluminaban. Muchos de los ocupantes miraban al representante Argobi con la misma expresión de diversión que había mostrado el humano antes. 68 a favor y 473 en contra. La moción no pasa. ¿Hay algún asunto nuevo que alguien desee presentar antes de continuar con los temas programados del día? Entonces continuemos. El siguiente punto en la agenda es la solicitud de ayuda financiera de... El humano continuó liderando la asamblea sin perder el ritmo, como si el intento de destitución nunca hubiera ocurrido. Mientras tanto, el representante Argobi permanecía en un silencio absoluto. Parecía atrapado en su propia mente, repasando todos los eventos y reuniones que lo habían llevado a este momento, lo que se suponía sería su triunfo. Pero cuanto más reflexionaba, más se daba cuenta de cuánto se había engañado a sí mismo al pensar que alguna vez tuvo una oportunidad. Fue en ese momento cuando entendió por qué la sonrisa divertida del humano lo había perturbado tanto, porque ya la había visto antes, en todos los representantes a los que había abordado con su plan, no en aquellos que compartían sus sentimientos y votaron con él, sino en los que lo escucharon antes de sonreír de esa misma manera y se excusaron diciendo que tenían que atender una llamada o asistir a una reunión. En ese momento, había interpretado esas sonrisas como afirmaciones silenciosas, creyendo que aunque no lideraran la causa, lo apoyarían desde las sombras mientras él enarbolaba la bandera. Se había convertido en víctima de una cámara de eco que él mismo había creado, usando a su minoría vocal de aliados para inflamar su confianza y cegarlo al hecho de que esas sonrisas no eran de apoyo, sino de una diversión y simpatía. Habían visto cómo su pasión había superado su razón y que cualquier intento de disuadirlo habría sido en vano. Así que guardaron silencio y esperaron a que su fracaso lo devolviera a la realidad. Lo más agridulce de toda la situación fue que cuando todo terminó, no fueron sus aliados, antes tan ruidosos y orgullosos, quienes se acercaron a consolarlo. No. De repente, habían cortado toda comunicación, queriendo distanciarse de alguien que había intentado abiertamente arrebatar el poder de manos de la humanidad, como si ellos mismos fueran de alguna manera inocentes espectadores. Fue el propio gran portavoz quien le envió un mensaje al dispositivo personal del Argobi. Estamos bien, de verdad, no te preocupes. Ese simple mensaje casi lo hizo llorar, pero solo era el comienzo. Pronto empezaron a llegar más mensajes de los aliados de la humanidad, algunos solo para saber cómo estaba y otros compartiendo historias de cuando su propia especie había intentado algo similar y habían obtenido los mismos resultados. Incluso hubo quienes bromeaban diciendo que, a estas alturas, parecía casi un rito de iniciación para una especie desafiar a los humanos. Un representante incluso creó un grupo de chat.
La brutalidad, adaptabilidad y determinación de la humanidad eran legendarias en toda la galaxia. Pero ese día fue la primera vez que el Argobi experimentó su compasión y disposición para perdonar. Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que este era el aspecto más intimidante de todos. ¿Cuántos enemigos y rivales habían caído ante la humanidad solo para que ésta les tendiera la mano en señal de amistad? Algunos podrían haber visto eso como un signo de debilidad, ofrecerle la paz a un enemigo derrotado en lugar de acabar con él, sabiendo perfectamente que algún día podría volverse en su contra. Pero, ¿cuántas de esas razas seguían existiendo? ¿Cuántas habían confundido la bondad de la humanidad con debilidad? Solo para terminar suplicando una segunda oportunidad y descubrir que la misericordia humana tenía límites. Ese fue un error que el Argobi jamás cometería y una lección que nunca olvidaría. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.